Hermanos, vamos a leer el texto. Hechos 5, versículos 12 al 16. Dice así: Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, o a lo menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Bueno, hermanos, yo creo que alguna vez ¿alguna vez fueron a las montañas? ¿A un lugar con algún cerro? Levanten la mano, a ver, vamos a hacer una estadística. Bueno, la mayoría conocen las montañas. Creo que todos en algún momento de nuestra vida, aunque sea una vez, visitamos algún lugar montañoso. Y bueno, vieron que uno va subiendo la montaña y cada tanto en los trayectos hay miradores, ¿no? Uno para con el auto, nos ponemos a ver el paisaje, ¿no? Nos sacamos la selfie ahí para que todos nos tengan envidia en las redes. Nos sacamos todas las fotos, miramos el panorama en el mirador, ahí se ve toda la ciudad, ¿no? Y lo importante es esto, en estos puntos estratégicos. Es poder tener un lugar donde parar, hacer un alto, mirar el panorama y seguir, ¿no? Bueno, eso es lo que este texto es. Hechos 5, del 12 al 16, es un mirador. Lucas está haciendo un alto y dice, bueno, vamos a detenernos un segundo, vamos a bajar del auto, vamos a tomar algunas fotos, vamos a ver cómo viene la cosa hasta ahora. Y vamos a notar a lo largo del libro de Hechos que Lucas hace varias de estas paradas. Hay varios miradores en Hechos. De hecho, ya vimos uno. Está en Hechos capítulo 2, versículos 43 al 47. Dice así: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y ahí estaría bueno una música final, ¿no? Y los créditos, ¿no? Parece como el final de una historia. Bueno, ese es un alto. Ese es un mirador. Y hay otro en el capítulo 4, que no les voy a decir dónde está, porque si no uno le da todo servido y la idea es que actuemos un poco de mochileros, un poco de viajeros y lo descubramos por nosotros mismos, ¿no? Vayan en la semana a ver dónde está en el capítulo 4, a ver dónde hay otro después del capítulo 5, capaz que hay otro en el 8, no sé. Yo los animo a ir recorriendo el libro de Hechos y encontrar estos miradores. Pero hay algunas particularidades en que quiero compartir con ustedes. Y es que llegamos a este mirador, pero hace unos metros atrás nos pegamos un tropezón y estamos medio sangrando, ¿no? Medio lastimados. Como decía el pastor esta mañana, hasta ahora los problemas que enfrentaba la iglesia venían de afuera. Los ataques eran externos, ¿sí? En el capítulo 2 se burlaban de los cristianos, estos están borrachos. Después los amenazaron, no prediquen más en el nombre de Jesús.
Pero puertas adentro, la iglesia era la comunidad perfecta. Lo leímos recién en el mirador anterior. Hermanos, la iglesia era la utopía. Todos se amaban unos a otros, todos se apoyaban unos a otros. Se cubrían las espaldas, se despojaban de sus bienes, traían el dinero, lo repartían. Nadie tenía necesidad. Era el cielo en la tierra, hermanos. Y un día esa comunidad fraternal se desayunó que había unos contagiados ahí adentro, ¿no? Había unos contagiados y no era de COVID, era de algo infinitamente peor. Había unos que se habían contagiado de orgullo, de codicia, de egoísmo. Y empezaron a presentar síntomas: hipocresía, mentira, falta de arrepentimiento. Estos eran Ananías y Zafira, que acabamos de verlo en el principio del capítulo 5. Había pecado dentro de la iglesia. Era como un intruso adentro era como un polizonte, un topo. Tenemos un topo entre nosotros, ¿no? Ellos eran la comunidad de los perdonados, era la comunidad de los que habían sido rescatados del pecado y ahora entre ellos, pecado de vuelta. Y Dios no lo permitió. Estas personas tuvieron que recibir el juicio divino. Estos a los cuales Dios los había perdonado, este Dios que había entregado a su Hijo para salvarles, ahora se encuentra disciplinándolos, ejecutando juicios sobre ellos. Y hermanos, Dios les tuvo que recordar, como decía el pastor esta mañana, que además de ser el Dios de gracia, de misericordia, de amor, ese Dios que les dio otra oportunidad, que los perdonó, que los estaba sustentando a todos, que nadie tenía necesidad, ese Dios es el Dios santo, hermanos. Es el Dios santo de Isaías capítulo 6. Es el Dios santo, santo, santo. Y que se indigna contra el pecado, y que se rebela contra el pecado, y juzga sin acepción de personas. No importa si estás adentro o estás afuera, no hay acepción de personas para este Dios. Él no va a tener por inocente al culpable. Y tuvo que recordarle a su iglesia que Él es el Dios santo, hermanos. Aunque sean sus propios hijos, van a ser disciplinados. Aquel Dios santo que no toleró que Nadab y Abiú ofrezcan fuego extraño en el altar, que los fulminó en el instante. Aquel Dios que castigaba a Israel por el pecado de Acán. ¿Se acuerdan? Aquel que había escondido en su carpita el manto babilónico y algunos otros tesoros. Y todo el pueblo estaba pagando el precio de ese pecado. Porque Dios es santo. Aquel Dios santo que hizo perecer a Usa cuando tocó el arca, ese Dios infinitamente santo sigue siendo el mismo. El Dios de Levíticos, el Dios de Josué, es el mismo Dios de Hechos. No podemos jugar con Él. Él no cambió. No podemos mentirle en la cara. No podemos burlarnos de Él enfrente de sus narices y salir ilesos. Es el Dios santo. Hermanos, el Señor, nuestro Dios, es santo. Y estuve escuchando algunos sermones sobre este capítulo, leyendo algunos comentarios y hay algunos pastores, excelentes pastores, buenísimos pastores, que los amamos, pero varias veces fui escuchando algo como esto, que Dios quiso dejar registrado esto en Hechos como una lección para la iglesia, pero que debemos estar contentos de que Dios ya no actúa de esa manera el día de hoy. Y permítame dudar de esto,
permítame dudar de esto, yo no sé si esto es así. Porque el Dios de Levíticos, que es el mismo Dios de Hechos, es el mismo Dios hoy en el siglo XXI. Es igual de santo e inmutable que el de Hechos 5. Pero lo que pasa es que a veces hemos hallado tantas respuestas en la medicina, en la ciencia, que la iglesia deja de lado el hecho de que Dios es soberano, que Dios es absolutamente soberano, que Él dirige todas las cosas. Si Ananías y Zafira vivieran en nuestros días, capaz que un cardiólogo diría, bueno, lo que pasa es que se sintió muy nervioso cuando lo descubrieron y le dio un infarto y el miocardio, y empieza a dar toda una explicación el cardiólogo de cómo falleció Ananías. Y un psicólogo diría, bueno, Zafira experimentó un shock al enterarse la noticia de que su esposo había muerto, y bueno, eso también le pudo provocar un infarto, ¿no? Lo psicosomático y tantas palabras ahí. Y estaríamos con la iglesia toda enojada y le diríamos a Pedro, sos un agresivo, mirá lo que hiciste, ¿por qué esas malas formas tuyas de Pedro de siempre? Hermanos, quizá Dios sigue obrando en algunos casos de la misma manera que en Hechos 5, cuando el pecado es introducido ocultamente dentro de la iglesia. Pero como la medicina ha avanzado tanto, la ciencia nos da tantas respuestas, la iglesia apaga las alarmas. La iglesia calla su conciencia y deja de examinarse. No, fue esto, fue aquello. Y a veces pienso, necesitamos retroceder un par de siglos para atrás, ¿no? Donde todo era, ¿no? Dios hizo esto, Dios hizo aquello, ¿no? No había tantas respuestas en la medicina, entonces todo era causa divina. Hoy la ciencia nos dice, hay un virus dando vuelta que se originó, ¿no? Fue este animalito en esta parte del mundo y mutó en la proteína HQ3453-2. Y eso produjo que se vuelva infecciosa y nos muestran curvas y nos muestran gráficos y cosas sacadas del microscopio y la estadística y la medicina y la ciencia nos dicen no se preocupen, ya está todo pensado, acá tienen un protocolo, sigan este protocolo que no les va a pasar nada. Y la iglesia no se pregunta, ¿y por qué Dios está haciendo esto? No importa, ya tenemos los antídotos. ¿No? Ya tenemos protocolo, listo. No importa si esto lo trajo Dios, no nos examinamos más. La iglesia deja de preguntarse, ¿qué hemos hecho para que Dios tenga que manifestar su poder de esta manera? ¿No será que hemos provocado a Dios? ¿No será que debemos examinarnos? Bueno, hermanos, a veces las explicaciones de la ciencia cauterizan la conciencia de la iglesia. Hermanos, la iglesia puede sobrevivir sin protocolos, pero no puede sobrevivir sin santidad. Y no es posible que estemos más preocupados por cumplir protocolos que por ser santos. Y no estoy en contra del protocolo, ni estoy en contra de los cuidados. Estoy diciendo, hermanos, examinemos lo que está pasando a nuestro alrededor. Porque si Dios es soberano, Dios ha permitido lo que está pasando a nuestro alrededor. Y hay una causa para que Dios haya permitido semejante acontecimiento. Pablo le dijo a los corintios que la razón por la que estaban enfermos, que la razón por la que había muertos entre ellos, no era porque había un virus dando vuelta, era porque estaban tomando la cena del Señor indignamente y que debían examinarse
Debían probarse a sí mismos antes de tomar la Santa Cena, porque justamente el Dios de la Santa Cena es santo. Por esto hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, por esto muchos de ustedes duermen. Y un médico diría, no, lo que pasa es que está pasando esto, lo otro. No, hermanos, es el Señor, diría Pablo. Cuando Santiago escribió su carta, él escribió acerca de la oración de fe. Y dice que si el enfermo ora con fe, sus pecados le son perdonados. Si tuviere pecados, le serán perdonados. Como dando a entender, hey, examinen, quizá está enfermo por causa de su pecado. Quizá el Señor lo está llamando al arrepentimiento por causa de su enfermedad. Y hermanos, no estoy diciendo que toda enfermedad o que toda muerte es por causa de la ira de Dios sobre nosotros. Pero sí estoy diciendo que ante tales acontecimientos, la iglesia no puede dejar de examinarse a sí mismo, porque ya tenemos una explicación médica para esto. No podemos dejar de examinar nuestras vidas. Así que, hermanos, tenemos este registro de Ananías y Zafira como un recordatorio para todos los cristianos de la historia, sea en Levíticos, sea en Hechos, sea en el año 2022, que el Dios que nos ha llamado a su reino es santo y no va a permitir pecados dentro de su reino. Él no quiere pecado en sus hijos. Él ha llamado a un pueblo para que ese pueblo sea santo, un pueblo especial, un pueblo diferente a todos los demás pueblos de la tierra. Un pueblo que imite su carácter, un pueblo que no se goce en la injusticia y que practique la justicia. Porque es su nombre el que está en juego. Él ha puesto su nombre sobre nosotros. Él ha dicho, estos son mi pueblo. Nosotros lo representamos a Él. Pero además, hermanos, hay otra razón por la que necesitamos ser santos. No solamente por causa de Dios, no solamente para que el nombre de Dios sea glorificado. Necesitamos ser santos para que nosotros seamos bendecidos también. No es solamente por causa del nombre de Dios, que es lo más importante de todos, es que la santidad también nos conviene, porque Dios nos bendice en la santidad. Dios santifica a su iglesia para bendecir a su iglesia. Santifica a su iglesia y la purifica para colmarla de bendiciones y para que por esas bendiciones la iglesia pueda cumplir su misión en el mundo. Pero todo eso es resultado ¿de qué? De la santidad. De que la iglesia está esforzándose por imitar a Dios. Dios muchas veces tiene que hacer estas cosas impactantes y dolorosas para quitar de en medio lo que está mal, para poder bendecir a su iglesia. Para darnos un bien mayor. Necesitamos, hermanos, ser una iglesia santa. Necesitamos ser una iglesia cada vez más pura, no solamente por causa del Dios que estamos adorando, sino también para que este Dios al que adoramos nos bendiga, nos proteja, nos sustente, nos prospere en la misión que Él nos dio. Salmos 93:5 dice, la santidad conviene a tu casa. Otras versiones dicen, la santidad es el adorno de la casa de Dios. Es lo que hace que la iglesia esté llena de vida, de bendición. Y Pedro, este Pedro que estamos estudiando en Hechos, escribió una carta. Y yo creo que él tenía en mente este episodio de Ananías y Zafira cuando escribió esto. Miren, 1 de Pedro 3:10. Dice,
porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. ¿Eso es santidad o no? Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Así, hermanos, no solamente debemos ser santos porque Dios es digno. Debemos ser santos si queremos ver días buenos en nuestra vida. Si queremos amar la vida. Y esto es lo que vamos a ver en este pasaje que nos toca estudiar hoy. Podríamos llegar a pensar, bueno, después de lo que pasó con Ananías y Zafira, la iglesia tendría que estar en crisis, en depresión absoluta, ¿no? En total parálisis, ¿no? Imagínense los amigos de Ananías y Zafira, imagínense los allegados, los familiares, quizás estaban dentro de la iglesia debería haber quedado paralizada, desanimada, pero hermanos, cuando la iglesia es purificada por Dios, cuando la iglesia es santificada por Dios, es bendecida por Dios. Y yo quiero ver brevemente 4 resultados que produjo lo que vimos hoy a la mañana. 4 resultados que produjo el hecho de que Dios haya santificado su iglesia. Vamos a ver que una iglesia santa es una iglesia poderosa, una iglesia santa es una iglesia unida, una iglesia santa es una iglesia relevante y una iglesia santa es una iglesia eficaz. Y sin santidad no hay ninguna de estas cosas, ni poder, ni unidad, ni relevancia, ni eficacia. Una iglesia santa, hermanos, es poderosa. Miren lo que dice el versículo 12. Acaba de terminar el episodio de Ananías y Zafira. Llegamos al mirador, al panorama, a ver cómo está el estado de la iglesia hoy después de esto que ha pasado. Y lo que ha pasado es esto, que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Lejos de apagarse, lejos de convertirse en una iglesia débil e impotente, esta iglesia santificada ahora sale al mundo con más fuerza para extender los dominios del reino de Dios. La iglesia ha salido con más fuerza a conquistar a los pueblos. ¿Y con qué contaban para ello? Con el poder de Dios. Era una iglesia que se había purificado. Y Lucas destaca que los apóstoles hacían muchas señales, muchas señales. La otra vez había dicho en el mirador anterior, con gran poder hacían señales, pero ahora son muchas las señales. Lucas está a punto de perder la cuenta de todas las cosas. Lucas contaba, ¿no? Llevaba un registro preciso. Acá se le fueron todos los números. Muchas señales, mucho poder. Era un despliegue colosal del poder de Dios, hermanos. Las personas se agolpaban. Venían de ciudades vecinas, dice el versículo 16. De ciudades vecinas venían a Jerusalén. Y ya era imposible pedir una cita privada con Pedro. Tengo que hablar con Pedro. Tenés una cola. Era imposible, así que las personas se limitaban a tirar a los enfermos a la calle y rogar a ver si la sombra de Pedro los toca, ¿no? Esa fe que quizá un poco mística o quizá real, pero lo que nos está mostrando el texto es que ya todo se desbordó. El poder era impresionante. Dios estaba desplegando señales y prodigios por manos de estos hermanos. Y ahora fíjense, hermanos, ¿cuál era el objetivo de tanto poder desplegado en los apóstoles? ¿Cuál era el objetivo de los milagros? El objetivo de los prodigios. Ellos predicaban un mensaje. Ellos anunciaban a una persona. Anunciaban a Jesús. Y fíjense, si ellos eran emisarios de Jesús, si efectivamente Jesús los mandó, bueno, ellos no podían hacer menos que lo que Jesús hizo.
Ellos tenían que acreditarse, haciendo lo mismo. Y entonces vemos que en el versículo 16, fíjense, dice, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Es lo mismo que Jesús hizo en Marcos al principio. Estos apóstoles sanaban enfermos igual que Jesús. Estos apóstoles echaban fuera demonios igual que Jesús. La identificación con Jesús era inevitable. Pero no solamente los apóstoles apuntaban a Jesús cada vez que realizaban un milagro, sino que Jesús los estaba respaldando al mismo tiempo, obrando poderosamente por medio de ellos. Entonces, hermanos, Dios despliega su poder cuando la iglesia se santifica. Dios hace poderoso el testimonio de la iglesia cuando su iglesia busca con todas sus fuerzas ser una iglesia santa y pura para el Señor. No tenemos el día de hoy la mano de los apóstoles, ¿no? No tenemos aquellos dones y prodigios extraordinarios, pero la iglesia sigue teniendo la razón por la cual se dieron esos milagros, sigue teniendo el mismo mensaje. Y ese mensaje, cuando es predicado por una iglesia santa, está cargado del poder de Dios. Pablo decía en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Y ese mismo poder obra en la iglesia hoy, cuando la iglesia es santa, cuando la iglesia es pura. Es poderoso el evangelio que predica una iglesia santa, porque la iglesia se convierte en un canal por el cual Dios obra su poder para transformar a las personas. Así que este despliegue descomunal de poder sucedió después de esta purificación, de esta santificación que Dios hizo. En segundo lugar, ¿qué más produjo la santidad en la iglesia? Una iglesia unida. Sigue diciendo el versículo 12, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Hermanos, una iglesia que busca obedecer al Señor es una iglesia que aumenta en unidad. Y noten las palabras de Lucas en este versículo. Todos unánimes, no algunos. Y unánimes. Unánimes es con un solo ánimo, un solo espíritu, un mismo sentir. Es decir, todos estaban unidos con una unidad inquebrantable, una unidad profunda. Es que cuando la iglesia se enfoca en obedecer al Señor y cuando la iglesia se limpia del pecado, la unidad está asegurada. Y es algo en lo que debemos poner suma atención. Y hermanos, preste atención a esto un segundo, no se pierda. Hermanos, la santidad no es lo que a nosotros nos parece que es lo correcto, es lo que Dios dice que es lo correcto. No somos nosotros los que definimos el estándar de la santidad. Porque a veces nosotros tenemos un concepto erróneo y hoy nos ponemos de acuerdo, bueno, vamos a hacer una iglesia santa, a ver, y empezamos a escribir un montón de reglas que no están en la Biblia, porque tenemos una idea de santidad muchas veces errada. Y es lo mismo que le sucedió a los fariseos. Ellos habían fabricado una santidad artificial, alternativa, una santidad falsa, creyendo que cuantos más reglas tenían, más santos eran. Y habían inventado un sistema tan intrincado para alcanzar la santidad que lo que menos terminaron haciendo es practicar la santidad. Es decir, se habían vuelto expertos, dijo Jesús, en colar el mosquito, en diezmar el comino, pero ya no practicaban la justicia, la misericordia, el amor. Es decir,
Jesús les está diciendo, miren que la santidad no es lo que ustedes piensan que es lo que yo digo que es. ¿Quieren un estándar de santidad, hermanos? El Sermón del Monte. No, si tuviéramos que resumir un poco la vida cristiana, yo creo que escogería Mateo capítulo 5, 6 y 7. Y yo les pregunto, hermanos, si todos en esta iglesia cumpliéramos a la perfección el Sermón del Monte, ¿no sería esta la iglesia más unida sobre la faz de la tierra? Porque el Sermón del Monte dice cosas como esta: que seamos mansos, que seamos pacificadores, que seamos misericordiosos, que seamos inocentes, de limpio corazón, que nadie se enoje contra su hermano y lo llame tonto, necio, que nadie busque hacer tesoros en la tierra y acaparar y hacerse un egoísta, que antes de cualquier servicio tienen que dejar todo lo que están haciendo, ir y perdonarse, que nadie engañe a nadie, que nadie se quede con la mujer de otro, que nadie prometa cosas que no va a cumplir. Todo eso dice el Sermón del Monte. Que nadie juzgue injustamente y que todos le hagan al otro lo que quisieran que le hagan a uno. Miren si todos hiciéramos esto a la perfección. Esta iglesia sería el cielo en la tierra. ¿O no? ¿No estaríamos unidos inquebrantablemente? Porque cuando una iglesia es santa, la unidad está asegurada. ¿Cómo puede una iglesia así dividirse? ¿Cómo puede una iglesia así desmembrarse? Isaías 32, 17 dice esto: el efecto de la justicia es la paz. La labor de la justicia es reposo y seguridad para siempre. ¿Cuál es el resultado de la santidad? Paz. Si todos en esta iglesia fuéramos santos, habría paz, siempre. No digo que no la hay hoy, ojo. Pero yo quiero más, ¿no? Una iglesia santa es una iglesia relevante, hermanos. Dice el versículo 13, de los demás, de los incrédulos, de los que están afuera, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Miren el doble efecto que la iglesia causó en el mundo. Miren las dos cosas que la santidad de Dios produce en la iglesia primitiva. Por un lado, la iglesia reflejaba un estándar de vida tan alto que repelía, era repelente a los que no estaban comprometidos. A todos aquellos que no estén dispuestos a dejar su pecado, veían a la iglesia y decían, no, yo por ahí no puedo pasar. No, yo ni loco me uno a ellos. Y yo tengo que dejar todos estos pecados que tanto amo. No, mejor no me uno. La iglesia repelía a los que no estén dispuestos a abandonar su pecado. Las personas fueron testigos de lo que el pecado le hizo a Ananías y Zafira. Imagínense, hermanos, que mañana todo el barrio se entere que 2 de ustedes murieron porque pecaron. ¿Quién va a venir el próximo domingo a la iglesia? Las personas entendieron claramente que unirse a la iglesia implicaba dejar la mentira, el orgullo, la fornicación, el adulterio, la avaricia, la violencia, la falta de perdón y todo pecado. La iglesia, el mundo debería mirar a la iglesia y decir, el Dios de esta gente está vivo de en serio, hace cosas impresionantes, no se puede jugar con ese Dios. Y por otro lado, hermanos, la santidad de la iglesia genera la alabanza del pueblo. ¿Vieron que decía, el pueblo, por un lado, ni se les quería juntar, pero de lejos que hacían, son excelentes personas. Alababan grandemente a la iglesia.
Y es así, hermanos, cuando una iglesia es santa, se vuelve relevante para el mundo. Tan contrario a lo que hacen hoy muchas iglesias, ¿no? Que se rebajan a los estándares mundanos para llamar la atención del mundo, para hacerse relevantes. No, hermanos, nuestra relevancia depende de nuestra santidad. Porque cuando las papas le queman a este mundo, ellos van a buscar a los cristianos verdaderos. Capaz que nunca en su vida se acercarían a una iglesia, pero cuando no encuentran respuestas a lo que le está pasando, ¿a quién buscan? Al que vio que es un cristiano decente. ¿O no? ¿Nunca le ha pasado que le vinieron a decir, te vengo a preguntar a vos porque te noto que sos diferente, sos distinto? Pedro le escribe a la iglesia en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 11, y les dice, amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. ¿Eso qué es? ¿Qué es? Santidad. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable. ¿Eso qué es? A fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen al Dios en el día del juicio. Miren, hay un pastor en Estados Unidos que se llama John MacArthur. Y, hermanos, los periodistas, los canales de noticias en Estados Unidos, cuando quieren hablar de pavadas, ni lo llaman. No les interesa. Ahora, cuando quieren saber la verdad sobre un asunto, lo llaman a él. Para hablar de una pavada lo llaman a Dante Gebel. Lo llaman a cualquiera, a Marcos Witt, al que sea. Pero cuando quieren saber de verdad lo que dice la Biblia, lo llaman a él. Y es porque la iglesia santa se vuelve relevante para el mundo. Y porque van a encontrar respuestas en la santidad de la iglesia. Cuando una iglesia busca la santidad, se convierte en un faro, en una luz que brilla allá, arriba de la montaña, y todos los que están en oscuridad van ahí, porque allá hay luz. Allá seguro que me van a decir cuál es mi problema. Y por último, mis amados hermanos, una iglesia santa es una iglesia eficaz. Dice el versículo 14, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Y el método moderno de la iglesia es totalmente contrario a la santidad. El método moderno para aumentar la membresía de las iglesias hoy es no hablemos de pecado. No confrontemos el pecado. No seamos tan exigentes con el pecado. No digamos nada que pueda llegar a ofender a nadie para que nadie se vaya de la iglesia. ¿Sí? Y ni hablemos de practicar la disciplina. Yo creo que la disciplina de la iglesia es algo que se ha perdido por completo en los círculos evangélicos. Todo con el fin de retener a las personas, ¿no? Y sí, hermanos, présteme atención a esto. Buscar la santidad, confrontar el pecado y practicar la disciplina en la iglesia va a alejar a las personas, pero va a alejar a las personas correctas. Va a alejar a las personas que deben ser alejadas y va a acercar a las personas que deben ser acercadas. Es duro, pero es real. Confrontar el pecado y buscar la santidad va a alejar a las personas que no aman al Señor. A las personas que no tienen ningún interés en negarse a sí mismos. Va a alejar a aquellos que solo buscan la frivolidad en la iglesia, ¿vieron? Aquellos que vienen por las luces, la buena música, los bailes, el entretenimiento.
Va a alejar a aquellos que buscan a Dios por conveniencia, para obtener algún provecho, alguna ventaja de este Dios. A ellos los va a alejar, pero aquellos que aman al Señor los va a acercar. Cuando la iglesia es santificada, ¿qué dice este texto? ¿Quiénes se acercaban? ¿Quiénes aumentaban en la iglesia? Los que creían en el Señor aumentaban más. ¿Quiénes aumentaban? ¿Los carnales? No, los que creían en el Señor. Gran número, así de hombres como de mujeres. Ya Lucas perdió toda noción. Primero había dicho, se convirtieron 3.000, después 2.000. Después dijo, bueno, eran 2.000 hombres. Ahora ya ni no puede contar nada. Hombres, mujeres. Y todo iba en aumento. Gran número de hombres y mujeres. Porque cuando la iglesia se santifica, hermanos, Dios prospera a la iglesia. Los santos son atraídos a ella y la iglesia cumple su misión en el mundo. Todo esto es resultado de la santidad. Mis hermanos, de nada nos sirve construir un templo hermoso y cómodo, y de nada nos va a servir que hagamos buenas transmisiones por Facebook, y de nada nos va a servir que tengamos un lindo logo y una linda decoración, y de nada nos va a servir que tengamos la tecnología y el carisma y el dinero, ni ninguna otra cosa, si no vamos a ser una iglesia que se esfuerza consciente y constantemente en buscar la santidad. Todo esto es hojarasca sin santidad. Todo esto no sirve para nada si cada uno de nosotros no nos enfocamos en dejar nuestro pecado y seguir al Señor. De nada nos va a servir tener ministerios en la iglesia si cada miembro no busca la santidad en cada área de su vida. Hermanos, ¿qué impacto vamos a producir en el mundo si la iglesia no vive lo que escucha cada domingo? ¿Qué impacto vamos a producir en el verdulero de enfrente si no vivimos lo que escuchamos? A veces la santidad implica dolor, implica perder ciertas cosas, implica disciplina y confrontación, implica morir. Pero si no somos santificados por el Señor, no veremos al Señor. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y esa es la bendición más grande de todas. Ese es el sumo bien. No existe bendición más grande que ver al Señor. No existe promesa más grande que esta. Así que yo quisiera terminar con ustedes con las palabras de Pablo a los Corintios, en 2 Corintios 7:1. Amén. Es importante que lo leamos todos, por eso. 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué había producido la muerte de Ananías y Zafira en la iglesia? El pastor lo recalcó hoy. ¿Qué produjo? Temor. Y yo no sé si, hermano, si usted se dio cuenta que el único miedo santo en la Biblia es el temor de Dios. O sea, Dios nos dice, no le temas a los ejércitos, no le temas a la muerte, no le temas a las enfermedades, no le temas a los que matan el cuerpo. ¿A quién debes temer? A mí. Israel, sea Jehová vuestro miedo, le dice. Sea el Señor vuestro temor. Sí, hermanos,
Necesitamos temor, porque eso nos va a guiar a la santidad. Amén. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te rogamos ser una iglesia santa, para la gloria de tu nombre y para nuestra bendición, para que tu nombre sea glorificado en el mundo y para que nosotros seamos prosperados por ti, para cumplir con la misión que nos has dado. Señor, ayúdanos, danos la fortaleza y la gracia para dejar todos nuestros pecados y para seguirte solamente a ti en un compromiso inquebrantable. Te amamos, Señor, te bendecimos. Aumenta nuestro temor de ti. Haz que te temamos, Señor, y que andemos en tus caminos. En el nombre de Jesús. Amén.